Hola, soy José Sande y hoy estamos con Javier Martínez Argudo, econosublime.com. Javier es original de Albacete, es profesor de economía en secundaria en Andalucía y también imparte docencia en universidad. Su web, Econosublime, para mí es la referencia absoluta hoy en día en lo que es economía, ya no solo de secundaria, sino también muchos alumnos de universidad consultan sus materiales, ¿no? Y también una referencia para mí importantísima en lo que es la preparación de oposiciones docentes de secundaria, ¿no? Tiene información actualizada y sobre todo relevante y con rigor. Bueno, antes de nada, Javier, bienvenido a la entrevista. Buenos días, José, ¿qué tal? Bien, vamos a dividir en dos partes la entrevista. La primera vamos a hablar de tus materiales educativos didácticos gratuitos y un poco después de oposiciones docentes, ¿no? Voy a poner en la Perfecto. pantalla ahí tres ejemplos para, bueno, yo creo que todo el mundo conoce tus materiales, pero bueno, del último libro que acabas de publicar, que es Formación, Ujú. Orientación Personal y Profesional, FOP, de cuarto la ESO Lonloe, ¿no? Voy a poner tres pantallas. Bueno, lo de los títulos ya lo he hablado con más autores, de que autores de libros de texto, Penalón, Gabelardo, no recordaban el título de las materias, hablan de IA, FOP, pero realmente tenemos el tema en economía que les gusta poner títulos complicados, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ahí vemos las capturas, la portada, con colaboradores que editan. El material, sobre todo, llama la atención lo bien estructurado que está en fondo y en forma, ¿no? Es muy atractivo, temas de actualidad, igualdad de género. Bueno, a quien no lo conozca, yo pongo el enlace en la descripción del vídeo, enlace a tus materiales y que los mire, porque realmente son de muchísima calidad, ¿no? Entonces, lo primero Ujú. es, ¿qué te motivó a hacer? Yo no hablo de estos materiales concretos de este libro, sino en general todos los materiales que tienes, todos los libros de texto, las nuevas asignaturas que salen como setas y compartirlos de esta manera gratuita, ¿no? Y también ya aprovecho la segunda pregunta es, todo esto, claro, es muchísimo trabajo. ¿Qué sacrificio personal te implica y qué satisfacciones, Javier? Pues mira, respecto a la primera pregunta, la vamos a dividir en dos porque, por un lado, una cosa me motivó lo que viene siendo la creación y otra diferente la difusión que llegó más tarde. Claro. El motivo de la creación viene de, yo creo que era el año 2015 y yo daba clase en Cádiz, que fue mi primer destino definitivo, bueno, en Puerto Real en concreto. Fue el primer destino definitivo que tuve, yo llevaba ya años impartiendo clase, pero digamos que era el primer año que yo repetía instituto al tener el definitivo. Entonces, recuerdo que estábamos en una clase de segundo bachillerato, yo a los alumnos ya los había tenido el año anterior, y empecé a preguntarles pues, cosas que recordaban del flujo circular de la renta, los agentes económicos, y yo me quedé alucinado en que nadie recordaba nada, 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 nada. Yo, pero ¿cómo que no recordáis nada? No, no, no recuerdo nada. Y me acuerdo que le pregunté a Fátima, que se sentaba en primera fila, que ahora es abogada, y le dije, pero Fátima, tú sacaste un 10 en economía, ¿no? ¿No te acuerdas, por ejemplo, de lo que es la demanda o la oferta? Y me dijo, mira, Javi, yo esto me lo estudio de memoria y si el examen es un viernes, el lunes no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que eso como que me indignó. Entonces Claro. me fui a la clase de primero de bachillerato y se lo dije. Le dije, pero bueno, fijaros lo que me acaba de pasar. Y había un repetidor que era un alumno, el típico alumno revoltoso, pero así como muy avispado, que le llamábamos el máscara, porque era el máscarajote. Eso en Cádiz significa bastante. Y me dijo, es que mira, Javi, yo me acuerdo de la demanda, porque me acuerdo de la historia de las Converse, que te fuiste a la tienda de Springfield y estaban en rebajas, te compraste tres, hay un efecto de sustitución, un efecto renta. Y empezó a explicármelo con todo lujo de detalles. Y eso Qué bien. ya incluso en el libro de texto no se explica, eso ya tiene un cierto nivel universitario. Y yo le dije, ¿cómo te puedes acordar de todo esto? Que tú suspendiste economía conmigo. Y la del 10 no se acuerda. Y me acuerdo que me dijo, es que mira, Javi, lo que nos gusta de tus clases es que cuentas historias y entonces nos acordamos de las historias. Y eso es lo que nos gusta de la materia y lo que creemos que es interesante. Y como eso no lo tienes en el libro, porque yo en ese momento, pues no sé si estaba con apuntes de algún sitio, podrían ser hasta los tuyos, José, o estaba con alguna editorial, la verdad es que no me acuerdo de ese año. Y, y dije yo, vale, bueno, pues por lo menos te quedas con algo. Y dijo, mira, Javi, lo que tenías que hacer es crear tú tus libros con las historias personales, contarlo de todos tus amigos, el flaco, el glorioso, toda esta gente, que es lo que de verdad creo que a la gente le haría aprender economía. Entonces eso se quedó ahí.
Al año siguiente, en el año 2016, pido el traslado a Málaga. Y cuando llego a Málaga se acaba de aprobar la LOMCE. Entonces, en Andalucía tenemos una cosa, de la que luego vamos a hablar porque es importante, que es el cheque libro. El cheque libro es que básicamente cada cierto tiempo se renuevan los libros y se le dan de manera gratuita a todos los alumnos, ¿no? Para que tú lo sabes, pero para que no lo sepas. Y entonces van pasando de un año a otro, es decir, yo soy de cuarto, cojo los libros de cuarto, los uso el año siguiente, pues el que estaba en tercero se los doy, los libros usados. ¿Qué sucedía? Que como se acababa de crear la LOMCE, salió una materia nueva que era economía en cuarto de la ESO. Ese año no tocaba renovar libros y los alumnos no tenían el libro gratuito. Entonces, al alumno tú no le puedes decir en Andalucía que compre un libro en la ESO. Está como súper mega prohibido. Eso, vamos, te pueden matar. Entonces, la única opción es que el instituto, con el presupuesto del instituto, los compre. Claro, ahí teníamos 3/4 de la ESO, creo que eran de economía, creo que eran 100 alumnos. Y me acuerdo que me dijo el jefe de estudios, que yo acababa de llegar, y me dijo, oye, Javi, ¿no habría alguna posibilidad de que tú elaboraras los apuntes de cuarto de la ESO para que no nos gastáramos, pues imagínate, 25 euros que valdría el libro por 100, pues imagínate, 2.500 euros. Entonces dije yo, venga, voy a elaborarlos. Total, que me acordé del Máscara y dije, en lugar de elaborar el típico libro editorial, voy a elaborarlo pues con el estilo, ¿no? Ese estilo de contar historietas. Sí, sí. Y lo hice así, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía ninguna intención de crear ninguna web, de absolutamente nada. Se los di y yo se los daba nada en Word, ellos lo imprimían, vamos, totalmente básico, sin ninguna foto, sin ninguna imagen, todo muy básico. Entonces, era tutor de uno de los cuartos y empezaban a venir los padres y me decían, oye, estos libros, estos apuntes los has hecho tú. Sí, es que mira, nos reunimos en casa y nos ponemos a leerlo porque nos encanta este formato de historia y luego teoría, tal, ¿no? Y es que es como una actividad grupal, incluso estamos aprendiendo los padres, la madre, los hermanos, las hermanas. Y entonces, como que siguieron pasando así los meses y ya me decían algunos, ¿tú esto no te has planteado difundirlo de alguna manera? Porque yo creo que esto merece la pena de que tanto más profesores como más alumnos tengan acceso a él, que esto se quede para 100 alumnos, como que lo vemos un poquito que es una lástima. Y pues fruto de eso yo dije, mira, pues, ¿no? Pues puedo crear una página web y puedo empezar a difundirlo. Pero la página web, yo no sé si te acordarás, al principio ni siquiera era libro. Yo iba poniendo las entradas una a una, sin ninguna intención de que eso fuera libro, sino de que si a la gente le gusta, pues que coja un poquito de inspiración de esto y lo pueda aplicar a sus clases o a sus propios apuntes. Y bueno, la web de hecho la diseñé yo, la aprendí en un verano a hacer, aprendí HTML y todavía sigue siendo la misma, que la gente la verá y dirá, este tío es un chapuza con esta página web, pero la aprendí a hacer yo y ahí sigue, no la he modificado. Entonces, bueno, la difundí un poquito en plan así chapucerillo. Pero ese año tuve como una oleada de gente que me decía, ¿dónde está el libro de esto? Y yo decía, no hay libro. O sea, yo digo que no tengo libro. Entonces, como que un poquito la gente lo empezó a demandar, y ese verano, que creo que fue el del 17, el año 2017, creé el libro, mucho más chapucero que lo de ahora también, porque esto tiene una producción grande, y se empezó a difundir. Entonces a la gente pues le gustó en un principio primero de bachillerato y cuarto de la ESO. Pues luego lo que tú has dicho, la gente te empieza a pedir un poquito más y tú dices, venga, pues voy a crear el de segundo de bachillerato. Y viene ahí la difusión de las principales 3 materias. ¿Qué sucedió con las optativas? Pues mira, aquí yo recuerdo que con las optativas los repartos eran sanguinarios. O sea, tú llegabas y IAE, nadie quería IAE. O sea, la gente se mataba por no llevar IAE. O sea, terrible. Gente que se dejaba de hablar porque tenía que llegar IAE, FAD, Cultura Emprendedora, que es de economía. Entonces, me acuerdo que yo en ese momento no tenía tiempo de hacer todo a la vez y lo quería tener para un año.
y hablé con Millen y con Marina, que son chicas que, bueno, yo ayudé en la preparación de oposiciones, se sacaban la plaza, estaban empezando, tenían 24 años en ese momento, muchísima energía, y yo les dije, ¿y si seguimos este enfoque y creáis, en este caso, las tratativas? Pero yo les dije, no quiero que sea libro, quiero que sea solo formato diapositiva, quiero que sea muy dinámico, con muchos vídeos, poca teoría, y las creamos, y a partir de ahí, pues mucha gente dijo, oye, pues nos gusta dar IAE, cultura y FA. Entonces, toda la discusión ha venido un poquito de ahí, de un poquito alumnos míos, Sí, familias, y luego profesores que un poco te piden de, oye, Javi, estamos siguiendo tus otras materias, ¿por qué no sacas ahora esto? Por ejemplo, el año pasado todo el mundo me escribía con FOB, y yo no la tenía. Y era, Javi, ¿cuándo vas a crear FOB? Javi, ¿cuándo vas a crear FOB? Y ya dije, estoy casi obligado a crear FOB porque no me van a dejar. Y la creé, por eso, siguiendo siempre el mismo enfoque, casi un enfoque, voy contando historias, algunas personales, otras de amigos, otras de gente famosa, y la involucro con la teoría, que es un poquito el enfoque de mis libros, que es muy bien. muy identificado. Muy bien. Pues Javier, lo que comentabas, bueno, todo es muy interesante. Yo creo que todos empezamos un poco así, ¿no? Surge una necesidad y te motivas, vas haciendo cosas y nunca imaginaste en qué iba a acabar el tema, ¿no? Porque es día a día y eso, ¿no? El storytelling es muy interesante, ¿no? Porque al final lo que queda es lo de contar historias, ¿no? Ujú. Y entonces, a nivel personal, ¿qué sacrificio te ha implicado? Porque estos son miles y miles de horas de trabajo, ¿no? ¿Qué sacrificio y qué satisfacción es la realización de estos materiales? Sí, bueno, al principio cuando empieza como un poquito como un hobby, por decirlo de alguna manera, al final los que tenemos así pues una mentalidad, vamos a decirlo, de trabajadora, por decirlo de alguna manera, Sí, es como que no te cuesta esfuerzo. O sea, yo recuerdo que en esa época en la que empecé a elaborar, llegaba del instituto, comía, descansaba un poco, me iba al gimnasio y me ponía a trabajar hasta la hora de cenar. sí. Y no me suponía ningún esfuerzo. La gente me decía, oh, pero ¿cómo haces eso? Para eso te has hecho profesor y funcionario, ¿no? Y yo, claro, era como, igual que hay gente que le gusta tocar la guitarra, pues a mí me gustaba escribir, no lo veía como un trabajo, la verdad. Entonces, Claro, al principio yo te diría que ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Si tenía un plan, pues ese día no hacía materiales, y si me salió un plan mejor, pues tampoco. ¿Qué pasa? Que es verdad que con el paso del tiempo, cuando adquieres una cierta responsabilidad, porque te das cuenta que mucha gente te está siguiendo y sobre todo claro. empiezas a tener unos plazos, eh, claro, eso ya es otra cosa. Ahí ya pues muchos fines de semana, muchos madrugones, mucho o acostarse tarde. Entonces, por ejemplo, el año 22-23 tuve que crear con la nueva ley 2 libros, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, economía de emprendimiento y segundo de bachillerato, de empresa, y claro, trabajaba pues prácticamente todas las horas. Sí. Entonces, mucho esfuerzo. En verano, pues en verano al final tienes que estar con la edición final de los vídeos, creando enlaces para la web, que la gente no se puede imaginar las horas que me paso solo para crear enlaces y meterlos. Sí, sí, Entonces, sí. ahí sí que es verdad que tú al final te das cuenta que es una cierta responsabilidad. Hay mucha gente que le va a dedicar cientos de horas de trabajo, o sea, 100 horas lectivas a usar tu libro porque ha decidido ponerlo como referencia. Entonces tú dices, tengo un poquito de responsabilidad de que esto sea lo mejor Claro, posible. Lo van a usar muchísimos alumnos. En el caso de segundo bachillerato, su nota de selectividad está influida por la calidad de estos materiales. Entonces, es como que un poco te obligas cada año a siempre dar lo claro. mejor de ti mismo en los materiales. A mí escribir me gusta y es cierto que es un sacrificio. En verano, pues este verano he trabajado casi todos los días, viendo fotos en Instagram de gente en Tailandia, en Bali, todas esas cosas. Todas las tardes trabajo siempre, muchas noches. Y, pero lo que más me costó trabajo, que eso sí que yo sí lo considero que fue un sacrificio grande, fue los vídeos de YouTube. Con el COVID se me ocurrió la locura de hacer
un vídeo para cada página de los 3 libros que tenía, que eran cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, que en total eran unos 400 vídeos, porque como estaba el COVID, yo pensé, para el año que viene, digamos que va a ser semipresencial, como así fue yo creo que en la mayoría de sitios, y la gente va a necesitar vídeos, ¿no? Entonces, por esta responsabilidad de la que hemos hablado, pues se me ocurrió, voy a hacerlo. Y cuando yo empecé, sinceramente, no pensaba que llevara el trabajo que lleva. Porque yo pensaba, bueno, que un vídeo de 10 minutos, pues tardaré en grabarlo 20, en editarlo otros 10 y pues listo, ¿no? Hago al día 8 o 9 vídeos. Claro, luego no es así. Tienes que hacer la instalación de todo, lo primero. Nunca sale bien el vídeo a la primera. Hay veces que para vídeos pude tardar 10 horas en hacer un vídeo de 10 minutos. Sí. La edición no es tan fácil como parece. Entonces, ahí sí que me llevó un coste de que yo literalmente todo lo que hacía ese año era literalmente grabar vídeos. Engordé 15 kilos porque no tenía tiempo para hacer deporte, no tenía tiempo para cocinar. Me puse casi 90 kilos. Sí. Entonces, muy mal. La verdad es que ese sí que fue un sacrificio muy grande y no, igual que te digo que me gusta escribir y me gusta crear materiales, el tema de los vídeos la verdad es que fue horrible. Muy mal. Ahora la verdad es que mucha gente sé que los usa, pero fue terrible. Entonces, bueno, sí que para mí fue un sacrificio. Lo otro, quieras o no, aunque a muchas veces que tienes la exigencia de decir, oye, esto tiene un plazo y tengo que hacerlo y pues me tengo que quitar otras cosas, sí que a mí más o menos, digamos que me gusta mucho lo que es escribir y la parte creativa de crear me gusta bastante. Es que eso yo creo que sin esa característica es imposible hacerlo. Es decir, a mí me pasa igual, ¿no? La gente lo ve como un trabajo, una carga y tienes que disfrutar haciéndolo. Habrá épocas que estés más quemado, otras menos, que estés Sí. mejor humor o peor, pero lo que es el hecho de escribir, de elaborar, de buscar, porque es mucho buscar también, ¿no? Porque no consiste en escribir de cualquier cosa, sino investigar, ¿no? Es muy... Tiene que ser algo intrínseco, ¿no? De por lo de los vídeos y los materiales, claro, la mayor parte de la gente no es consciente del trabajo que hay detrás de tantas cientos de horas, ¿no? Y claro, cualquier crítica es constructiva, cualquier consejo, pero si te has pasado 100 horas para hacer un vídeo de 10 minutos y alguien te dice, no, tienes que volver a hacerlo porque el enlace o la... No sé, te da ganas de estrangularlo, ¿no? Como así queda ya, el vídeo no lo toco, ¿no? Que desde fuera sí, la gente no es consciente del esfuerzo que es y la de horas para a veces una página que quede bien, una actividad, una tarea, ¿no? Y repito que cualquier crítica constructiva es bien recibida, comentario, ¿no? Pero que a veces estás desbordado y dices, mira, es que esto queda así ya y a quien no le guste Totalmente, bien, ¿no? Pues yo he efectivamente. estado repasando, porque claro, es que los años pasan muy rápido. Tú llevas ya desde 2015, ya van 10 años y la intensidad, cuando llevas 10 años con esta intensidad, a ti te habrá pasado como dos. Porque claro, cuando uno está ahí inyectado, trabajando, laborando, disfrutando de ese proceso, ¿no? Y yo estaba viendo que en el 2009 fue cuando yo lancé librodetextogratis.com, que ya no existe hace años, ¿no? Y en ese momento, era previo al 11, yo estaba convencido de que los libros de texto gratuitos como los tuyos, y los que hice en ese momento, hice el primero de Cultura Emprendedora de Andalucía, hice, bueno, de Economía, Fax utilizó mucho, de que iban a acabar con las editoriales grandes, pero vamos, que iba a ser algo rapidísimo. Más yo los empecé a diseñar, formato como los tuyos, cuando empezaban los mini ordenadores en los institutos, antes de la era iPad. Justo me cogieron con el iPad y se encajaban perfectamente al iPad. Recuerdo un congreso internacional en Santiago de Educación que me invitaron, no sé el año, si era 10, 11, que yo decía que, vamos, si una tablet costaba 90 euros y las familias se gastaban 500, que era imparable de que al final les subvencionaras una tablet y tuvieran todo gratuito, ¿no? Y llegó el 11 y pasó lo contrario a lo que yo pensaba. En vez de más profesores animarse a los libros de texto gratuitos, materiales, que empezaba a haber muchos materiales de calidad ya, ¿no? Al contrario, más ventas de editoriales. Yo, que tengo amigos en editoriales, Anso Penalonga, autores y demás, pues ellos hasta estaban convencidos de que yo iba a tener razón. Y al contrario, cada ley educativa, más profesores vuelven a la propuesta editorial. Yo no sé si es por la complejidad normativa, el miedo a no cumplir la norma, que cada vez se piden más cosas. Entonces, tú esto un poco, ¿cómo ves esto? En concreto me refiero a esto, a lo que es, ¿cómo valorar esta situación que comento? Porque igual es mi percepción, pero no es tan real, ¿no? Claro. ¿A qué crees que es debido? Y si realmente has visto un cambio de tendencia con los cambios normativos LOMCE y ahora LOMLOE,
o no. O sea, ¿cómo ves esto? Un poco tu visión. Claro, aquí claro, habría que diferenciar lo que es materiales propios para usarlos vía tecnología, un iPad, un ordenador, etcétera, o imprimirlo y llevarlo a una clase. Lo que yo creo que ha pasado, yo entré de profesor en 2010, me acuerdo que tú lo lanzaste en 2009 porque era mi año de que me saqué la plaza de la oposición y me acuerdo que es el año que te descubrí. Es en ese año cuando yo entré, yo era súper pro tecnología en los institutos. Claro, tenía, no sé, 27 años en ese momento. Oye, la tecnología está para aprovecharla, bienvenida sea, ¿no? Aparte Sí, a sí. los chavales les motiva. Yo recuerdo que les decía un poco en plan, es que sois muy simples. Os pongo un tipo test en una hoja y no lo queréis hacer, os pongo un tipo test en algo digital y por hacer clic ya estáis, por favor, queremos hacer más. ¿No? Entonces, en ese momento yo tenía un poco tu visión de, bueno, esto está claro, ¿no? Lo tenemos todo digital, mucho más fácil de cambiar, de actualizar, Sí, el pero, futuro. perdón, Javier. Yo a mis alumnos tenían el PDF y lo imprimían en la copistería al lado de mi instituto por 90 Efect céntimos. Es decir, sí, la claro, tecnología me refiero, pero que realmente el PDF era gratis, lo imprimían y lo claro, encuadernaban por 2 euros. O sea, yo no era, efectivamente. digamos, solo Sí, tecnología, sí, sino los míos lo tenían impreso en claro, papel. claro. Entonces, yo creo que si la tecnología no hubiera tenido la evolución que ha tenido, que es la adicción de los adolescentes, que es brutal, creo que se hubiera quedado en los institutos. Pero ahora ya está teniendo desde hace mucho tiempo un efecto contrario de que cuando yo empecé, por ejemplo, estaba permitido usar un móvil en clase. Y ahora ya en casi todos los centros está prohibido llevarlo. O sea, yo, por ejemplo, Claro. en mi centro, si le suena a un alumno la alarma del móvil, se va expulsado un día o sea, se va expulsado un día. Porque lleva el móvil, aunque tú no lo hayas visto. Entonces, Ya, ya, ya. digamos que la tecnología ha limitado la difusión en ese sentido. Eso es un primer aspecto, pero hay unos cuantos más. El segundo, y aquí hablo por lo menos de Andalucía, ¿no? Que es lo que te decía antes. Yo no sé Sí, exactamente cómo funciona la educación secundaria y la gratuidad de libros en el resto de comunidades, pero en Andalucía, que al final es un 20-25% del alumnado español, está la muy bien. gratuidad de libros. Entonces, a mí me pasa que mucha gente me escribe y me dice, Javi, no puedo poner tu libro porque lo quiero poner, pero me han obligado a utilizar un libro de una editorial perdón, porque hay que comprarlo y entonces salir a comprarlo y quiero comprarlo en una librería, tú no tendrás para distribuirlo. Yo digo, pues no, yo tengo un PDF gratis, como José dice, se puede imprimir, lo puedes hacer incluso a doble cara que te ocupa la mitad y Sí, encima sí, tiene sí. de positivo que tú no tienes que llevar el libro entero, que lo puedes llevar por temas, con lo que supone ahorro de peso para la espalda de Todas las los ventajas, todas chavales. las ventajas. Todas las ventajas, es más barato, mucho menos peso. Bueno, entonces me dicen, no podemos, en cuarto de la ESO. En primero de bachillerato y segundo de bachillerato no hay ningún problema. Pero es cierto que de primero a cuarto de la ESO, en Andalucía por lo menos, hay problemas para poner apuntes. Porque como los tienen que imprimir los chavales, pues te dicen, alguna vez en el centro se puede hacer un poco el loco. Tú hablas con los chavales, hablas con la familia y te dicen, mira, pues si son 2 euros, ¿no? Estamos hablando de algo ridículo. Vamos para Sí, adelante. sí. Y yo nunca he tenido problema, siempre he usado mi libro de cuarto la ESO sin ningún problema. Pero es cierto que sé de gente que no. Entonces ahí ya tenemos un problema que no sé si en otras comunidades puede pasar algo parecido. Yo te digo que no Tanto, conozco. tanto no, tanto no. En otras comunidades no Claro. hay tanto ese problema. Andalucía es muy particular. Yo, de hecho, tuve problemas cuando yo saqué el libro de Cultura Emprendedora y Empresarial de Andalucía, lo saqué gratis en PDF, lo hice yo, y Yo lo era primero usé. bachillerato, y había profesores que me escribían que no podían ponerlo, aunque era primero bachillerato por no sé qué de Lisbeth, bueno, unas tonterías, y al final saqué uno como propuesta editorial, ¿no? Pero muchas rigideces, pero no solo Andalucía, sino otras comunidades también tienen registro de libros. Tuve que negociar con la Asociación de Libreros Andaluces, bueno, unas historias que daría para muchos podcasts, porque hay muchos intereses ahí creados, con el Claro. cheque libro y demás, pero la cuestión es, al margen de Andalucía en general, a ti no te pasa, a mí me piden mucho programaciones de tal comunidad, del otro, test de no sé cuánto, casos, es decir, que muchas veces el profesor, además del material,
quiere una gran oferta de cosas que aunque el 99% de las veces no las utiliza, lo quiere, ¿no? PowerPoint para no sé qué, el otro y demás. Entonces, si realmente tú notas que al margen del tema Andalucía, porque tus libros se usan en toda España, muchos institutos lo tienen puesto en Cantabria, en Asturias, Sí, sí. si hay una tendencia a abandonar el libro de texto tradicional, de editorial, y pasar a propios materiales o materiales como el tuyo, distribuido gratuitamente, o no, o cómo ves esto, cómo ves ahora mismo la situación. A ver, yo en economía, que es lo que más me llega, sí que veo que hay mucha gente que usa apuntes, ya sea de mi página web o de otras, o apuntes Sí, sí. propios. Creo que nuestra materia es de las más dinámicas a la hora de que creo que hay muchísima gente creando materiales de calidad y Sí, sí, creo sí. que los profesores que ya llevan un cierto tiempo, como que tienen ya sus propios apuntes creados de aquí y de allá, de esto y del otro, y antes has dicho de que las editoriales como que habían mantenido la facturación o incluso habían crecido. Ha aumentado, ha aumentado. No sé si también tienes la estadística de economía, si Sí, también yo es me baso así. en En economía sobre economía, a todo mí me los datos de cuarto de la sorprende. ESO. A mí me sorprende Sí, porque yo sí que pregunto mucho a la gente, oye, ¿qué editorial tenéis? Tal, ¿no? Y sí que es verdad que yo veo, por lo menos en mi entorno de lo que sería Málaga, Cádiz, mucha sí, gente que me dice que usa apuntes de todo tipo. Y eso es cierto. Pero es verdad que yo cuando estoy en el instituto no veo compañeros, casi ninguno, que hagan lo mismo con matemáticas, con lengua, con historia. Al final yo creo que el libro le da como tranquilidad y comodidad al profesor. Es decir, sí. esto lo he hecho en una editorial, aquí tengo las actividades, con lo cual no tengo que preocuparme de nada, que muchas veces pues, los apuntes pueden no llevarlas, ¿no? Yo creo que eso le da comodidad y tranquilidad al propio profesor. Sobre todo si es nuevo, yo creo que es, mira, tengo mi Sí. editorial, sé que aquí no me voy a equivocar y no hay ningún problema. Y luego a veces yo lo que cansa batallar con los alumnos porque parece que el libro lo tienen que llevar sí o sí y muchas veces los apuntes ya es como se me han olvidado, hemos cambiado de tema y no lo he impreso todavía. Y de eso también muchas veces me han dicho, mira, es que es una batalla continua. Entonces, creo que hay como muchas cosas que al final hace que lo fácil y lo cómodo sea estar en una editorial. Aunque si tú lo analizas, al final, si tienes unos apuntes actualizados, todos son ventajas, porque es más fácil Sí, de modificar, de ampliar, de recortar, es más barato para el alumno, bueno, eso sin duda. lleva mucho menos peso. O sea, si tú lo analizas fríamente, dices, hostia, pues en verdad apenas veo inconvenientes y todos son ventajas. ¿Y los cambios legales de la LOMCE y la LOMLOE, los estándares, las competencias, crees que eso influye en que el profesorado dice, bueno, yo prefiero algo que seguro que se adapte, que mis propios apuntes igual ya no se adaptan a las competencias específicas, como que tanto el cambio legal se ha perjudicado? Porque yo notaba cuando yo empecé a hacer los libros, todavía no empezado la LOMCE, y había un porcentaje más alto de profesores que tenían sus propios apuntes, materiales, pero como los cambios asustan en el sentido de lo estaré haciendo bien, vendrá el inspector, pues nada, meto la de Magraugil o la de SM, ¿no? Para Andalucía, copio, pego y es como una garantía. ¿Eso cómo lo ves? Claro, los apuntes, sobre todo cuando hay un gran cambio en la materia. Por ejemplo, primero economía ha sido este año muy bueno, ha sido con la ley muy continuista, y yo creo que el que tenía sus propios apuntes y que puede seguir con ellos sin ningún problema. Pero es verdad que cuando surge una materia nueva, como cuarto de la ESO de economía y emprendimiento, que es totalmente nueva, y la de empresa de segundo, que bueno, tiene a lo mejor un 30% de cambios, yo creo que la Sí, gente digamos que necesita también ellos mismos, los profesores, un periodo de adaptación para a lo mejor crear su propio material. Es decir, vale, yo tenía mi propio material, pero lo tenía creado para otra materia. Yo no me voy a pegar ahora un verano aquí matándome para crear esto. O sea, yo me voy a Bali o a Tailandia. ya. Y con el paso de los años, pues a lo mejor puedo ir ajustando. ¿Qué pasa? Que si luego he probado una editorial, me ha gustado, estoy cómodo, pues al final vamos a lo de siempre. Al final la gente también, y hay que entenderlo, pues va un No, poco no, si yo, a lo cómodo, claro. yo no lo critico, solo intento explicar la situación porque parecía que todo eran ventajas y ya te digo, porque yo sigo
los datos son internos de las editoriales, de ventas y tal, pero bueno, yo tengo acceso a ellos Sí, y lo que se disparó con la LOMCE y ahora con la LONLOE, la venta de libros de texto de economía, claro. pues a mí me sorprendió porque no esperaba eso. Yo no critico, de hecho, hasta yo mismo saqué unos libros editoriales. Quiero decir, no es Sí, una sí, crítica, sí. es simplemente una valoración de la situación, ¿no? Porque claro, es llamativo, ¿no? Y ahora No entrando ya en ayuda. en los currículos de las nuevas materias LONLOE, porque claro, yo siempre digo que el que mejor conoce el currículo no es ni el político que lo ha desarrollado o el profesor que se lo ha encargado, sino el que hace los libros de texto que va hoja a hoja a ver cómo encaja eso, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en dos materias, las nuevas, Economía y Emprendimiento de cuarto y la FOC, Formación, Interacción Personal y Profesional. Entonces, cada día veo en Twitter, en Instagram, críticas y críticas y críticas, y yo he sido el primero que cuando salió el currículum fui crítico e incluso, vamos, que se corrigieron cosas que no me gustaban o no, pero ya desde un aspecto positivo, porque es la manera que tenemos en las aulas, ¿no? ¿Tú qué aspectos positivos, después de elaborar los libros e impartirlas, destacarías de estas dos materias? Claro, mira, de cuarto de la ESO de Economía y Emprendimiento, yo creo que lo positivo que tiene el currículo, que es verdad que ha sido súper mega criticado por los profesores de economía, que dicen que ellos no tienen por qué dar ciertos aspectos como habilidades personales, habilidades sociales, autoconocimiento, perseverancia, autoestima, que no son psicólogos. Yo creo que es lo suficientemente amplio como para que te lo puedas llevar a tu terreno. Es decir, yo lo que hice con el libro fue llevármelo a mi terreno. Es decir, yo decir, a ver, aquí hay una parte de economía, que es la que nos gusta a los profesores de economía, y aunque no dice claramente que hay que hablar de la inflación y del tipo de interés, yo considero que un alumno de cuarto de la ESO debe saber qué es la inflación y qué es el tipo de interés. Claro, por Entonces, supuesto. entonces hay un saber que es el entorno de las empresas. Bueno, pues el entorno general es el entorno económico y dentro del entorno económico yo meto el tipo de interés y la inflación, el desempleo, que son cosas que en principio estaban en la anterior ley y que a la gente le encantaba. Entonces, creo que es lo suficientemente flexible como para que tú, cuando haces un libro de texto, te lo lleves a tu terreno. La gente se pone muy nerviosa, en mi opinión, con las competencias específicas. Es que no, claramente no sé a qué competencia específica contribuye, pero yo siempre digo lo mismo, son 5 líneas súper generales y tú siempre Sí, sí. puedes doblarlo un poquito para que te encaje, pues como tú quieras, ¿no? Tampoco hay que ponerse muy nervioso ni con los criterios de evaluación ni con las competencias. Eso es mi opinión, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, entonces, yo creo que lo positivo de cuarto de la ESO es que te permite llevártelo a tu terreno. En mi caso, que yo soy un amante total de la teoría económica, he hecho una gran cantidad de temas de economía. Hablo del mercado, hablo de decisiones individuales, decisiones colectivas, etc. Entonces, por ese lado, creo que bien para los profesores de economía y bien para los alumnos para que aprendan economía. Luego hay una parte de emprendimiento, más tirando a emprendimiento personal, es decir, pues oye, el desarrollo eso del autoconocimiento, de la autoestima, el control de las emociones, que a mí personalmente me ha resultado fascinante a la hora de elaborarlo, ¿no? Porque, como dices tú, cantidad de libros que tuve que leer. Inteligencia emocional de Daniel Goleman me lo leí entero, bueno, un Sí. montón más. Entonces, me parece fascinante porque yo nunca había indagado en ese mundo. Yo, pues un poquito me voy a centrar en el tema de economía-empresa a nivel académico. Y descubrí un montón de cosas que yo cuando estaba elaborando los libros yo decía, joder, es que este libro es flipante, pero ya no para los alumnos solos, sino Los para los profesores. adultos, para los profesores, porque te habla de cómo controlar la tensión, la ira, la depresión, que son cosas que les pasa a jóvenes y a adultos. A todos. La perseverancia, la autoestima. Y entonces yo decía, hostia, es que esto es súper interesante. Capacidad de negociación que puedes utilizar con tu pareja. Yo, de hecho, aprendí un montón de cosas que cuando discuto con mi pareja las pongo en funcionamiento. Y yo digo, es fascinante porque este es un campo que los profesores no habíamos tocado, los profesores de economía por lo menos, y en realidad, aunque lo critiquen mucho la gente de Twitter e Instagram, sí que tiene que ver en realidad con el emprendimiento, porque cualquier emprendedor de los que estemos hablando necesita esto, necesita perseverancia, necesita autoestima. Lo que has dicho tú, muchas veces estás
agobiado de no puedo trabajar, pero tienes que seguir, coño, pues eso es perseverancia, la gestión del tiempo. O sea, todo eso, para ser un emprendedor, tú eres un ejemplo de ello, pues todo eso te sentirás identificado. Necesitas perseverancia, autoestima, gestión del tiempo, comunicación. Entonces, cuando te dicen, es que yo no soy un psicólogo, yo le digo, a ver, es que parte de la psicología es trascendental, de la gestión de las emociones es trascendental. Entonces, a mí me pareció fascinante y sí que creo que el currículo, si lo llevas a tu terreno, es una materia fascinante. Fascinante para mí, de las mejores, no ya de la rama de economía, sino de todo el instituto. Yo estoy seguro que los alumnos estarán contentísimos en toda España diciendo esto, porque al final lo que ellos siempre dicen es, ¿esto para qué sirve? Esto yo no lo puedo aplicar en el día a día, pero luego te das cuenta, el libro, que aparte yo lo he incorporado a todas las actividades, que fue el primer libro en el que hice eso, que dicen, coño, que esto son cosas que yo de verdad puedo utilizar con mi hermano, con mi primo, puedo hacerme una agenda del tipo para toda la semana, puedo establecer mis prioridades, que ahora mismo a lo mejor estoy un poquito confundido con cuáles son. Entonces, yo sí que la veo una materia que tú dices, oye, para el día a día es totalmente genial, tanto para economía como para emprendimiento, en este caso emprendimiento personal, porque no pretendemos que un chaval de 15 años monte una empresa, pero sí que vaya desarrollando una serie de habilidades que en el futuro le permitirán o ser mejor trabajador o quién sabe si ser emprendedor. Sí, le mejora personalmente. Es curioso que, mira, cuando entrevisté a Abelardo Fernández Bagüés, que es el autor de este libro de Magrao, que él es teórico económico súper estricto, bueno, estricto en el sentido de la palabra y demás, le pregunté por esta materia y era la que más le gustaba. Y yo no esperaba esa respuesta, de hecho me dejó un poco descolocado. ¿Esa es la de cuarto o la de FOP? La de cuarto. La de cuarto. FOP, formación, orientación personal y profesional. Y que le dejó descolocado. Bueno, él es coautor Economía y Emprendimiento con Anso y esta la hizo él solo, quiero recordar. Sí, es el autor del libro. Y me dejó descolocado, que fue el que más le gustó, bueno, que le gustó mucho el currículo, el libro, la materia, el libro de Magrao, que también está muy bien, ¿no? A mí tu libro me parece excelente por eso, por cómo lo llevas a nuestro terreno, profesores de economía, y después lo ameno que es que incluso cualquiera que escuche este podcast, aunque no sea docente ni alumno, se puede descargar el libro y va a disfrutar leyéndolo, aparte de los ejemplos, las tareas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Entonces me gustaba eso, un poco aspectos positivos, porque a veces las redes sociales solo recogen lo negativo y sí que es cierto que puede haber razón en las críticas de que se ha perdido, pero al final hay que aprovechar lo que tenemos y, digamos, utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y ahora pasamos al segundo gran tema, las oposiciones docentes. Bueno, esto es como siempre va a cambiar, siempre va a cambiar. Al final tenemos temarios en el BOE, que cuando ves el BOE del 93 o el 96, ahí parece escrito tiempos de la bisabuela, ¿no? La gente se asusta cuando ve la foto. Pues el CAP que hice yo, tú hiciste máster o hiciste CAP. Hice el CAP también. Después del máster de profesorado, después cuando no hace falta, ahora no se pide máster de interno en especialidades, que se va a cambiar. Repasaba ahora que Rubalcaba ya en el 2011 hablaba del MIR. Todos los partidos políticos han hablado de cambiarlo, nadie se cambia. Cada comunidad autónoma es diferente. Tú que sigues el tema de las oposiciones, la diferencia entre Canarias, Asturias, Euskadi o Andalucía, cada ley que hay es más diferente que la anterior. De hecho, con la LOMLOE, si recuerdas, había como en la ley había un apartado que era que se iba a crear una comisión intercomunidades autónomas para coordinar, y han pasado 3 años, no hay noticias de nada, ni va a haberla nunca, ¿no? En medio tenemos los procesos de estabilización que hubo estos años. Ayer leí un dato de que después de estos procesos se ha disparado la interinidad todavía al 20 y pico %, con lo cual ya están pidiendo que se hagan otros porque no se cumple el 8%. Bueno, entonces, todo este mare magnum que tenemos, todo el acceso que tenemos a docencia en la actualidad, el modelo que hay ahora, ya no estabilización que principio pasó, sino el modelo normal, que volvemos a estar en él, ¿qué aspectos positivos y negativos le ves? Vale, a ver, yo la verdad es que el sistema de oposiciones en sí a mí me recuerda un poquito a cuando hablamos de un sistema económico como el capitalismo y la economía de mercado, que es, todo el mundo sabe que hay algo que está mal, es decir, ¿no? La economía de mercado crea desigualdad, contaminación, abuso de empresas, todos lo sabemos que hay algo que está mal, pero todas las soluciones que se han puesto alternativas
no han sido buenas. Entonces, a mí el sistema de oposiciones creo que tendrá sus puntos de mejora, pero sinceramente no tengo tan claro, me refiero a las pruebas, no tengo tan claro cómo mejorarlo. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos ahora en realidad como que tiene habilidades muy diferentes. En primer lugar, te piden un tema escrito, con lo cual tienes que demostrar tus conocimientos teóricos, que deben estar actualizados y que debes saber redactarlos. Sí. Con lo cual ya son varias habilidades. No es todo memoria, como la gente dice. Es que la gente dice que solo es memoria. No es verdad. Luego tienes que demostrar tus habilidades prácticas, que pues en el caso de economía son una serie de ejercicios numéricos o comentario de texto. En el caso de pues dibujo, pues obviamente son otras cosas. Y luego tienes que demostrar tus habilidades didácticas en el aula a través de una programación, con una parte burocrática podemos llamar, pero luego una puesta en escena en donde ahí se ve un poquito tu personalidad. Entonces, yo creo que incluye con un espectro bastante grande de habilidades que cuando la gente pide cambios como tipo test y todo eso, yo no lo veo, porque al final, si haces un tipo test, estás eliminando una gran parte de habilidades que sí que puedes medir con un tema escrito. La gente habla mucho de subjetividad, ¿vale? Entonces yo aquí, la verdad es que yo sé que es una opinión polémica, pero yo creo que las oposiciones no son tan subjetivas como la gente dice. O sea, yo creo que hay mucha más subjetividad. Yo, cuando me vienen opositores y me piden que les ayude, que les prepare, siempre les digo lo mismo. Si yo, por ejemplo, hago... Esto es como la cocina. Si yo hago un plato de paella y mi amigo Miguel hace un plato de paella, digamos que el que le guste más a uno a otro es subjetivo. Oye, a ti te puede gustar más una paella y a ti te puede gustar más otro, ¿no? Como un tema, te puede gustar más uno o otro. Claro, a lo mejor si tu plato favorito es la paella, eso ya te puede influir a que la valores mejor o peor. Y si no has probado una paella en tu vida, a lo mejor es más difícil. Claro. Eso también pasa con los tribunales. Oye, dependiendo del tribunal, el tema influye. Claro, pero yo aquí digo, claro, pero en lugar de ahora ponerme a mí con mi amigo Miguel, vamos a comparar a mí con Ferran Adrià. Si Ferran Adrià, mejor cocinero del mundo, un montón de años, hace una paella y la hago yo y se la damos a 100 personas, yo me atrevo aquí a decir, sin ningún problema, que las 100 personas van a decir que la paella de Ferran Adrià es mejor. Es decir, siendo subjetivo, todo el mundo dirá Ferran Adrià es mejor que Javi. Pues con los temas escritos y con las defensas pasa un poquito igual. Es decir, sí, hay subjetivo, pero siempre habrá personas que hagan cualquier tema, porque Ferran Adrià hará mejor la paella que yo, pero también va a hacer mejor que yo un solomillo a la pimienta y lo que quiera hacer. Entonces, en mi opinión, precisamente, el fallo del sistema, y aquí viene la opinión verdaderamente polémica, es que depende en una gran medida del preparador. Esto es polémico, porque yo cuando digo, yo le atribuyo al 50% del mérito al preparador. 50% por no decir otro número. Sí. ¿Por qué? Yo me pongo de ejemplo a mí mismo. Mira, yo empecé y opositor en el 2006 en Guadalajara. En el momento en el que eran 2 bolas. Me sabía 67 temas de memoria. 67. Porque dije, son 2 bolas. 67 de 71. Me cayeron 2 bolas, yo hice mi tema perfecto y saqué un 3. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser? ¿No? Si yo toda la vida me han dicho, estúdiate esto, me lo he estudiado y pues he sacado un 7, un 8, un 9, lo que haya sido. ¿Cómo va a ser un 3? ¿No? Un 3 es no sabérselo. Claro, fui luego en el 2008 a Jaén, en este caso, eran 5 bolas, me sabía 52 y las 5 bolas me las sabía, hice el tema, uno de ellos, y saqué un 4. Entonces yo dije, bueno, pues obviamente aquí hay algo que se me escapa, yo esto abandono porque esto no, yo en la vida voy a probar esto. Entonces, casualidades de la vida, y aquí es donde está la suerte, conocí a mi preparador de Albacete. Y lo primero que me dijo es, tráeme un tema tuyo, y me lo miró, y me dijo, Javi, esto es una mierda. Y me lo cortó así en la cara, que casi me corta la cara con el folio.
Entonces, claro, el problema es que con todo este follón que se salen, cada vez que sale la nota de las oposiciones, gente que reclama, reúne firmas, todo subjetivo. Claro, el Sí, problema de la gente es que mi preparador me enumeró una serie de cosas que estaban mal de mi tema, que yo era impensable que hubiera llegado a ellas. sí. Era impensable. Yo era un universitario, en ese momento ya tenía 25 años, pero cuando empecé tenía 23 y a mí me habían dicho, estudiate esto, me lo estudio y fuera. Pero es que las oposiciones no funcionan así. En las oposiciones, yo también les digo siempre a los opositores que es como el valor en la guerra. Se presupone que tú sabes lo que es la inflación. Es decir, te cae el tema 30 de economía. La inflación, las teorías explicativas de la inflación, las políticas antiinflacionistas. Todo el mundo lo va a decir bien. Nadie va a decir que la inflación es que los precios bajan. Nadie va... Sí. Todo el mundo se lo sabe. En una oposición tienes que hacerlo mejor. Y ahí, quien te va a enseñar a hacerlo mejor es un preparador. Entonces, tú tienes que tener la suerte de dar con el preparador Claro. adecuado. Y en mi opinión es donde el sistema de verdad influye la suerte. Porque año tras año, si tú miras las estadísticas o conoces a la gente, tú ves que los mismos preparadores de todas las especialidades son los que sacan las plazas sus alumnos. Tú te das cuenta, biología, siempre son las mismas academias y los mismos preparadores. Economía, siempre son los mismos. Entonces, cuando la gente habla de suerte, muchas veces se piensa que es que un tribunal coge un tema y lo tira para arriba y dice, puntos. No, es que no es cierto. Entonces, el problema del sistema es que, en mi opinión, depende demasiado de lo bueno que sea el preparador. Lo cual yo digo que es una Fundamental, opinión. sí. Es una opinión polémica que mucha gente me argumentará que no, pero yo la veo totalmente clara. Bueno, es tu experiencia, es decir, al final cada uno tiene su experiencia y tú te has dado cuenta primero tú personalmente y después en la gente que has preparado y gente que has visto, ¿no? Eh, es que hay gente que es capaz de llegar a esas conclusiones, pero le llevan 8 años de presentarse y Claro, gente ya que bien enfocada desde el primer momento tiene muchas posibilidades de sacar la plaza, porque el tema nunca se puede garantizar que nadie saque la plaza aunque estudie 14 horas al día. Pero el tema, sobre todo, lo que tú dices es ya no hacer 8 cosas mal, que ya es que claro. seguro que no la sacas. Porque muchas veces, a mí pasa igual en las didácticas, en los temas, digo, es que ya no es a veces cuestión de querer rizar el rizo o parecer allí un súper docente, sino no cometer errores básicos, ¿no? Y muchas veces eso se comete por lo que tú dices. No, para mí la preparación es clave, ¿no? A veces también pasa que los mejores preparadores sacan más plazas porque pues también la gente buena se enfoca a esos buenos preparadores, ¿no? Es decir, también hay un efecto después de que ya la gente busca ya esa referencia, ¿no? Porque el proceso es complicado desde fuera. Alguien que lea las normas, te vuelves loco, es decir, ¿no? Entonces es fundamental esa experiencia, ¿no? Mira, entrevistaba a varios que han sido tribunales, presidentes de tribunales. Por ejemplo, lo del tipo test, me decía Elisa, que fue opositora mía que sacó en Canarias, que le decía un tipo test porque ella sufrió entre comillas, este año como tribunal de estabilización, ¿no? Entonces, claro, decía que se presentaban miles de personas que no sabían ni el título de los temas, ¿no? Entonces, Claro. ella proponía un tipo test como para decir, oye, que el tribunal se esfuerce en seleccionar los mejores docentes de alguien que sepa qué es la oposición, no gente que se apunta, ¿no? Entonces, lo veía, otro sí que lo que tú dices, pide un examen tipo MIR, ¿no? De 1000 preguntas y tal, tipo test. Yo tampoco lo veo eso como única cosa, ¿no? Lo que decía Lisa era como una prueba previa, porque en su experiencia estuvieron dedicando a tener que presentar todo la unidad didáctica miles de horas a gente que iba y no sabía de qué iba el tema, ¿no? Claro. Y eso por una parte, ¿no? Y después, otros que entrevisté que han sido tribunal, me estima más o menos un 30% suertes o circunstancias. Circunstancia puede ser también que justamente toque un tribunal, eso pasa mucho en Andalucía, de repente ves un tribunal que pone notas muy altas, otro muy bajas, o justamente en ese tribunal tienes 3 fuera de serie, que te puede pasar, ¿no? Entonces, ¿tú qué Sí, porcentaje atribuirías a lo que es preparación y suerte, circunstancias en lo que es alguien que se prepara en serio, me refiero, ¿no? Porque mucha gente piensa que prepararse en serio es empezar 4 meses antes, ¿no? no, ¿Tú qué bueno. porcentaje le darías a eso? A ver, yo creo que, claro, efectivamente, claro, todo depende del tiempo que tú le hayas dedicado. Yo, evidentemente, si como ahora hay gente que está empezando a preparar para 2025
le vas a dedicar 9 meses, la suerte te va a influir. ¿Por qué? Porque te vas a estudiar a lo mejor 20 temas, por lo tanto, te tiene que caer uno de los que te sabes. De las prácticas, que tú sabes que en economía pueden ser 3.000 folios, le vas a dar una vuelta a algunos y a otros ni lo vas a mirar, con lo cual tienes que tener suerte que te caiga lo que te has mirado. Entonces, claro, a esa gente yo sí diría, claro, en esa gente influye la suerte, porque si te cae el tema y la práctica, pues bien. Yo, en mi opinión, el tiempo ideal para estudiar una oposición está entre 18 y 20 meses. Sí. Suficiente para ver todo, repasarlo y sabértelo y no más para no quemarte, obviamente. Hay gente que me dice, no, me quiero preparar en 2027. Y le digo, ¿pero dónde vas? ¿No? Faltan 3 años. Entonces, yo creo que la suerte sobre todo es para el que le dedica poco tiempo. Esa gente necesita tiempo. Pero una persona que le ha dedicado 18 o 20 meses, que sabe 40 temas, con lo cual con 4 o 5 bolas sabemos que estamos hablando de un 98% de posibilidades, que obviamente le debería salir. Yo creo que esa gente, de verdad que el porcentaje de suerte puede ser un 10%. Un 10, ¿no? No. Yo creo que si tú has estudiado 18 o 20 meses, de verdad que el porcentaje de suerte es reducido. Y que cuanto menos tiempo estudias, obviamente, pues necesitas más fortuna. Luego, es verdad que hay algún fallo más en el sistema, y el fallo del sistema es que son los tribunales, quiero decir, los vocales y el presidente. Ese es el problema. Porque al final cada uno juzga un poquito pues como le parece, porque a ninguno nos han enseñado a ser tribunal de oposiciones. Entonces, claro, hay gente que se lo toma muy en serio, hay gente que no se lo toma en serio, hay gente que, como se han matado en su oposición, son muy estrictos y meten caña, hay gente que como se lo ha tomado un poquito light y entró de aquella manera, pues se lo toma más light también. Entonces, sí que es cierto que eso puede influir, y es ahí yo donde doy el 10%, el 10, el 15, lo que sea, de fortuna, en que sí que es cierto que las personas pueden ser más diferentes. En mi opinión, Andalucía lo hace bien cuando reparte las plazas por tribunal. Sí. Porque tú al final, si te toca un tribunal muy estricto, da igual, porque jugamos en la misma competición. Oye, hay 8 o 10 plazas por tribunal, pues ya está, los 8 mejores que se las lleven. Claro, otras comunidades, la mayoría, que no lo hace así, ahí sí que entra más, no para la nota, sino para la plaza, el decir, claro, es que en ese tribunal ha sido muy generoso y el mío ha sido muy estricto, me quedo sin plaza por eso. Entonces, yo siempre soy de los que digo que tu clasificación en tu tribunal no tiene mucha suerte. Es decir, yo más o menos cuando tengo mi lista de opositores te puedo decir en el tribunal cómo van a estar ordenados y acierto en un 90% de las veces. O sea, antes del examen. Antes del examen. Pero es cierto que según caiga en un tribunal, yo digo, mira, esta persona en este tribunal tendría un punto más, ¿no? Por un poquito de estimación. Entonces, es verdad que si las plazas no se reparten por tribunal, sino que se reparten en general, eso influye. Entonces, yo soy de los que digo que tu puesto en el tribunal, yo creo que más o menos sí que depende de tu alía y la de tu preparador, mientras que el sacarte la plaza sí que requiere un punto de fortuna, porque muchas veces hablamos de décimas. Mira, yo saqué un 9,9 y me llevé la última plaza por una centésima. Obviamente, me la podía no haber llevado. Sí, ese porcentaje, sí. Claro, entonces, pero el hecho de que yo sacara esa nota, yo sí que se la atribuyo prácticamente un 100% en mi preparador, porque yo era el mismo que había sacado un 3 y un 4. Estudié las mismas horas, me sabía los mismos temas, pero fue mi preparador que me dijo, es que estás haciendo todo mal. Entonces, estás bien orientado. Claro, entonces, en mi opinión sí que el problema también es que me parece un poco macabro obligar a funcionarios de carrera, profesores, que a lo mejor el año pasado estaban opositando al lado de los otros, juzgar quién puede ser funcionario y quién no, porque a mí no me pagan
para eso ni me han formado para eso. Entonces, yo sé que hay muchos opositores, que es muy complicado que haya gente experta porque hay un montón de tribunales, pero esa es una laguna que es verdad que influye en el proceso y negarlo sería negar la mayor. Pero mira, Totalmente. por otra parte, es un proceso que, con todos los defectos que tiene, todos los parches que habría que ponerle, es un proceso muy limpio en general. Es un Sí, sí, sí. proceso que arranca en junio y ya a finales de julio eres ya funcionario en prácticas, ¿no? Cuando yo tengo Totalmente. amigos que preparan otras historias, que están 3 años Sí, esperando las notas, que a pesar de todos sus defectos, es muy limpio el proceso y funciona bastante ágil, a pesar de estoy de eso, acuerdo. de que no se forma adecuadamente. Las notas, bueno, se corrigen por la medida esta que se anulan los extremos. O sea, tiene Sí, muchísimos defectos el sistema, ¿no? Pero a pesar sí, de todo, es difícil proponer un sistema peor y más aún como somos los españoles, ¿no? Porque a veces que ves que sale algún cargo en educación de libre designación, hay entrevistas, pues desde fuera mete miedo el proceso, ¿no? sí, Generalmente hay mucho enchufismo, mucho tal. Entonces, claro, es un proceso muy limpio y bastante justo en la recompensa. Hay estoy de casos que acuerdo. te puedes quedar por un poquito fuera, un poquito dentro. Tú si no hubieras Efectivamente. sacado esa, habrías sacado a la siguiente vez, pues igual la mejor nota de tu tribunal. Es decir, el que es Sí, consistente a medio plazo, pues le puede costar un poco más, un poco menos, depende de las circunstancias. Lo que tú dices de juntar las plazas después de los tribunales es que me parece terrible porque claro. tú ves, mismo examen práctico, en una comunidad llegan 3 al 4 y en otra, llegan, en otra provincia llegan 8, 14, ¿no? Y 9. Efectivamente. Sí, 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 Es que sí. es durísimo, ¿no? Y después lo que hablas del plazo, yo siempre digo eso, es que 2 años es lo razonable, ¿no? Un poco Mm, más, un poco menos. Después hay opositores que están acostumbrados a leer, que leen libros todos los días, pero libros pueden ser de Pérez Reverte, y otros opositores que nunca han leído. Entonces, el que nunca ha leído puede sacar la plaza, por supuesto que sí, pero claro, el esfuerzo de lectura, de comprensión, porque lo que tú dices, lo que es redactar, ya te dicen todos los tribunales, según ves cómo redactan el primer párrafo, eso en comentarios de texto, por ejemplo, en Andalucía que hay, ¿no? Ya sí, discriminas al 90%, ¿no? Este año hubo mucha polémica totalmente. con la falta de ortografía en Andalucía, ¿no? Quiero Sí, decirte, lo que penalizaban y tal, ¿no? Entonces, claro, cada opositor es un mundo. El preparador es clave porque sí que puedes sacar la oposición por tu cuenta. El problema es los años y esfuerzo que te va a llevar a alguien inteligente y demás, ¿no? Igual te lleva 6 años más, 8 años sí, más, ¿no? sí. O nunca conseguirlo. Yo en mi caso, de verdad, yo lo había dejado. Yo Ya, estaba trabajando en la universidad y de claro. casualidad me llegó que entró el cuñado de mi preparador y me habló de él y Sí, dije, bueno, lo que me comentó me sonó bien porque fue la primera persona que me dijo estás haciendo cosas mal, que nunca nadie me lo había claro. dicho, todo el mundo hablaba de suerte, yo no me lo creía porque yo soy muy contrario a la suerte, o sea, yo no creo de verdad que la suerte rija el destino y, y fue la primera persona que de verdad me dijo, haces todo esto mal. Y entonces dije, hostia, vamos a dar una última oportunidad. Entonces, sí que es cierto que para mí ahí es clave. Y luego, otra cosa que me parece fatal del sistema es que también es muy macabro con tener interinos eternos. En el sentido de que esto es como cuando hay una viñeta de esta que dice, cuando eres joven tienes toda la energía y no tienes dinero y tienes tiempo, cuando eres así de nuestra edad tienes dinero, un poquito menos de energía y nada de tiempo, y cuando eres muy mayor tienes tiempo, pero no tienes energía y tienes dinero, ¿no? Pues Claro. esto pasa igual. Empieza un chaval con 23, 24, 25 años, tiene todo el tiempo del mundo, estudia 8 horas al día y bueno, pues a lo mejor no se saca la plaza porque el baremo puntúa bastante y entra de interino, ¿no? Entonces, claro, empieza a estar de interino y bueno, pues puede ser que en las siguientes oposiciones, pues por algunas razones no se lo saque porque sabemos que a veces es cuestión de centésimas. Sí, sí, Y sí. a lo mejor, o de baremo. Entonces, cuando ya tiene baremo, a lo mejor ya está en una situación con 30 y tantos años, que entonces tiene hijos, tiene familia, no tiene Sí, tanta energía, y entonces te encuentras con que es verdad que el sistema es macabro, que compiten gente al principio sin baremo, que tiene un montón de tiempo, con gente que luego que no tiene tiempo y tiene el baremo, y que al final lo que te hace es perpetuar interinos que llevan 8, 10, 15 o 20 años y que están sí. puteados
porque cada 2 años tienen que hacer una oposición y mucha gente no la mandan cada año a un sitio, no se puede comprar una casa donde quiere, hay gente que no tiene familia porque dice que hago yo teniendo un niño si tengo que estudiar cada 2 años. Te condiciona la vida. Sí, la claro, vida yo todo, creo que social. una administración no puede tener al 20 y tantos % de su capital humano puteado. Porque el año de oposición todos hemos tenido compañeros interinos. Los interinos pues le dicen a los alumnos, mira, yo lo siento, pero por las tardes yo no puedo estar para diseñar actividades, corregir los exámenes cuando pueda, porque tengo oposición. Entonces yo, claro, obviamente me tengo que preocupar de mi oposición. Entonces, tú no puedes tener a un 25% de tu capital humano, tus trabajadores, que al final quien mueve el sistema educativo no son las tablets ni las pizarras digitales, son los profesores y los tienes pues recorriéndose cada comunidad autónoma, haciendo un montón de kilómetros, sin poder comprarse casa, sin poder montar una familia, amargados porque el año que tienes la oposición estás amargado y sin estabilidad ninguna, tanto que presume la administración de que las empresas no concilian y que no promueven la estabilidad. Entonces, para mí, ese es otro fallo del sistema al que habría que ponerle el lazo de alguna manera. Tú no puedes tener un 25% de personas interinos, sobre todo ya interinos de 8, 10, 12, 15 años. Eso no puede ser, eso no puede existir. Es terrible. Estos días veía una noticia en Twitter de compañeros que había fallecido un compañero de Castilla-La Mancha, precisamente de esto, accidente de tráfico, de un interino más que hace 100 kilómetros para ida, 100 para la vuelta. Es decir, detrás de esas tasas de interinidad hay eso, hay el drama humano de accidentes, familias que se rompen, no se separan, otros no se casan, y es algo que se ha dado como ya, como el paro estructural en España, ¿no? Se da casi por hecho que tiene que ser así, y ha tenido que ser la Unión Europea la que casi amenazando, ¿no? Pues haya impuesto sistemas. Yo no sé cómo, si la estabilización cómo se hizo, que yo no estoy de acuerdo, como sea, pero sí que hay que armonizar un poco eso, porque lo que tú dices, no es lo mismo la capacidad de un chico o una chica con 20 y tantos, 30, para estudiar que alguien mayor. Hay gente interina mayor que nunca ha hecho nada, ni ha estudiado y se ha apuntado a una lista y tal, y otros que han merecido sacar la oposición 10 veces. Es decir, muchas veces se generaliza la figura del interino, pero claro, es que hay muchas diferencias entre interinos, ¿no? Pero al final se ha asimilado eso con el desgaste personal que es, sobre todo comunidades Castilla y León, que es la región más tensa de Europa, Andalucía, y se ha asimilado eso y ese desgaste, ¿no? Y sí, en ese sentido, parece que la administración y los sindicatos no se ponen las pilas, porque van pasando los años y en eso no mejora, ¿no? Entonces, y pasando ya a la especialidad de economía, el temario del BOE, claro, tú que has hecho los libros de texto recientes de Alon Loe, yo de Alon Loe solo he sacado el de economía y el del bachillerato general, que este año tiene un poco más de demanda, porque estaba muy boicoteado en muchas comunidades, pero aún así se ha implantado muy poquito el bachillerato general, muy poquito y con pocos alumnos, ¿no? El resto no los he sacado ya porque, vamos, no tenía la motivación para hacerlo, ¿no? Y aunque económicamente no me ha ido mal, es decir, en el sentido de que no se ha vendido bien y demás, pero no tenía la motivación de sacar las nuevas materias y demás de la Lonloe. Pero tú que has hecho las nuevas materias, habrás visto mejor que yo que hay un desajuste entre el temario del BOE del año 96, 93, no sé cuál es el de economía, porque está economía y demás, y lo que se imparte hoy en día, ¿no? Entonces, en concreto, ¿tú qué parte del temario crees que sería más urgente de actualizar en economía? Porque está planteando la administración ahora actualizar temarios de especialidades de informática, de FP. Todavía en PGA, Proceso de Gestión Administrativa, todavía tenemos los temas de la máquina de escribir, correos. Y cuando hubo el temario fantasma este que salió publicado en el BOE, se volvió para atrás, los borradores, era una evolución porque ponían el SMS y el MMS. Que ya, imagínate que ahora sacaran ese temario con el MMS, ¿no? Y tal. Entonces, es casi imposible, vamos, que elaboren algo a tiempo. Pero bueno, ¿tú qué parte entonces crees que es más urgente del temario de economía del BOE? Que sería, estos temas hay que introducirlos, sí o sí. Bueno, dos principalmente. La primera, obviamente, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, los modelos de negocio, porque si en la nueva ley está en la sopa. Tenemos emprendimiento en cuarto de la ESO, lo tenemos en FAG, en Andalucía en Cultura Emprendedora, pero
las otras comunidades tienen Sí, bueno, economía sí. social, tienen un montón. La parte de emprendimiento es imprescindible, de modelos de negocio, que hables del modelo Canvas, bueno, toda esa parte es trascendental por una simple lógica. Si me estás diciendo que está a lo largo y ancho de todo el currículo y yo como profesor lo voy a tener que impartir, pues lo lógico es que esté en el temario de oposiciones. Y la segunda, que creo que falta bastante en la mayoría de comunidades, no en Castilla y León, pero aquí sí, es tema de educación financiera. Yo creo sinceramente que debería haber temas pues de economía personal, de qué son fondos de inversión, de hipoteca, de cosas básicas, de seguros. Creo eso, por ejemplo, que falta en el currículo como una materia obligatoria que impartan tanto los de ciencias como los de ciencias sociales, como cualquiera, y también se debe implantar en lo que es el temario de oposiciones, porque es sorprendente que luego el poco nivel que tiene en general la gente que no entiende ahora, por ejemplo, acaban de bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo, eso que supone, que a mí me llaman, por ejemplo, pues casi todas las semanas amigos para que le explique que es un tipo mixto, que si elige fija o elige variable. Claro, ya te pones a explicar lo del Euribor y salen locos. Todavía hay gente que piensa que en el IRPF te quitan el 45% si ganas 60.000 euros, le tienes que explicar que va por tramos, que eso no es así. Entonces, eso tendría que estar primero en el temario de oposiciones de manera obligatoria y luego obviamente debería haber por lo menos una materia obligatoria para todo el mundo para que un mínimo de cultura financiera se tenga. Es increíble que no esté. El problema es que no va a estar, porque yo lo he intentado muchas veces, he propuesto al ministerio siempre una materia, hecho un cuarto de la ESO, de ese tipo, ¿no? General de Economía. Entrevisté a Tomás Guajardo, que claro, él aparte de ser responsable de Cobacherato, todas las redes sociales que creó, los grupos de Facebook, tal, claro, él llegó a ser alto jefe de inspección, fue director de personal en Aragón, tuvo altos cargos a nivel de su comunidad y también estatales, ¿no? Y claro, la experiencia que él me transmitió es primero el tema de que los directores generales, los secretarios de Estado, tienen un ciclo a veces de 2, 3 años en los cargos y entonces, claro, cuando se ponen a ver algo, ya se marchan o los echan y que después, una vez que entras en los centros de poder del ministerio, sindicatos, consejos de padres, tal, casi todo el mundo suelen ser de pues, ciencias sociales, filosofía, historia, que la economía está subrepresentada, ¿no? Entonces, como que al final lo que estamos viendo es que pueden pasar 10 años y será imposible meter una materia obligatoria para todos por esa estructura de poder, ¿no? De que aunque a los padres les gusta, a los chicos les encanta, ¿no? La sociedad lo demanda, basta ley educativa tras ley educativa y casi parece que tenemos que estar peleando más para mantenernos, ¿no? Y él lo atribuía, porque claro, a mí me interesó mucho esa entrevista a Tomás, porque él tenía la visión desde dentro, ¿no? De eso, jefe de alta inspección, ¿no? Director de personal en la comunidad, ¿no? Esas rigideces internas que yo no veía, ¿no? Desde fuera. Y Claro. entonces yo ese aspecto comparto con él de que va a ser complicado en el corto plazo, 3, 4 años, 5, que se implante. Pero bueno, ojalá me equivoque como me equivoqué con lo de los materiales gratuitos y las editoriales, ¿no? Y a nivel de acceso a la docencia, ¿tú ves algún cambio relevante en los próximos 3 o 4 años? Porque todo el día también te estarán preguntando, cambia el temario, cambia el acceso. A mí hay gente que me manda un correo y me dice, no, no, estás equivocado, el temario es este. Digo, no, ese fue el temario que sacó Ware, que nunca se aplicó. Te manda, no, no, está en el BOE y tal. Entonces, ¿tú crees que a corto Claro. plazo, 3, 4 años, vamos a ver cambio de temarios y cambio de acceso en secundaria? Pues a ver, lo de los temarios lo llevas oyendo cada año en los últimos 15 años, ¿no? Hubo ese amago que al final es verdad que se echó para atrás en las famosas oposiciones de 2012 que nunca pasaron, pero yo, a ver, creo que a corto plazo, los temarios no. Es cierto que tiene que cambiar de manera obligatoria el temario de FOL por razones obvias, que es que ya no existe FOL como tal. Pero de las demás, yo lo veo complicado. A ver, siempre es verdad que esto es cuestión de que las 4 personas que mandan y dirigen digan, hay que hacerlo, designen y se haga, lo cual al final
es siempre complicado de prever. Sí que veo más cercano, se oye mucho, ¿no? Parece que ya se han formado comisiones del sistema de acceso, ¿no? De todo esto que tú comentabas, que si un MIR, que si tal. Eso sí parece, dicen, ¿no? Hay como susurros de que sí que a lo mejor en ese plazo que tú dices de 3, 4 años, o a lo mejor para posiciones 2027, 2029, no sé, por decir alguna fecha, podría haber cambios en el sistema. Pero yo siempre digo que estas cosas es que es muy complicado. ¿Cómo íbamos a prever, por ejemplo, que iba a haber este sistema de estabilización de méritos en el que no iba a haber... Eso de repente nadie sabía nada y un día salió hablando la ministra y todo... No, me acuerdo que tú hiciste como un directo o igual un podcast hablando de ello, ¿no? ¿Me quieres Sí, sonar? sí. O una No, entrada. seguí en directo la intervención, hice un Sí, post comentando lo que iba diciendo. efectivamente. Sí. Y yo me acuerdo que lo leí de ti y yo no me lo podía creer. Digo, esto lo habrá entendido bien, lo habrá entendido bien José. Digo, porque no me puedo creer, porque parecía que nunca iba a pasar. O sea, siempre decía, no, es imposible, porque yo quiero recordar a algún ministro similar diciendo, no, hombre, oposiciones siempre va a haber. Imposible, sí. Nunca en la vida se dará una plaza por méritos. Pues nada, un día te levantas y la están dando. Pues yo creo que con esto va a ser algo parecido. Será difícil de prever, pero un día nos levantaremos y habrá nuevos temarios y un día nos levantaremos y habrá un nuevo acceso, un nuevo sistema de pruebas. ¿Cuándo? Es muy complicado de prever porque como estas cosas al final las conocen 4 o 5 personas, pero sí es verdad que dicen que hay comisiones que están decidiendo Sí. sobre el sistema de acceso. Lo que pasa es Entonces, que el 90% de estas comisiones que yo empecé en el 98 a dar clase, ¿no? El 98% cierran sin que nadie se entere nada de lo que pasa y queda claro, un libro allí en el ministerio. Es decir, claro, no llegan a ningún sitio. Entre que tú coges un libro de texto y entre que te pones a hacerlo, metes energía, lo haces y tal, lo puedes hacer en un plazo corto. Ellos, entre que aprueban el presupuesto para hacer los temarios de tantas especialidades, hacen el concurso para seleccionar las empresas, se va haciendo, tiene unos plazos que el mínimo plazo son 4 años, ¿sabes? No, porque esto no te dicen, Javier, ¿qué te maridarías tú de economía? Venga, no. Esto todo claro, es un proceso de ya el normativo de lo que es elaborar el cambio, hablar con universidades, sindicatos y demás. Y una vez que se apruebe el implantarlo, que es un proceso de concursos públicos y demás, hablar de un plazo de eso, de 6, 8 años mínimo. Otra cosa es que venga algo como Unión Europea y diga, oiga, señores, o tienen la tasa de interinidad esta en el 2024 o les multamos, ¿no? Y de repente lo que tú dices, esto es imposible, y de repente ya los letrados de las cortes dicen que se puede hacer, no sé qué, al claro. final todo se dirige ahí legalmente, ¿no? Pero lo que es el cambio de tema, sí, yo la parte de oposiciones, lo que es las pruebas, no descarto que de repente haya una mayoría y que cambien el tema, ¿no? Pero lo que son los temarios, la elaboración lleva mucho tiempo, porque de hecho cuando se cambió ese año, salía Zapatero y habían dicho que lo tenían 2 años antes y lo habían sacado ya los temas, la lista, el borrador, justo al salir. O sea, salía Zapatero y como la semana antes salió en el BOE ese temario que después entró Wert y lo derogó, ¿no? Salió en el BOE. Entonces, en el aspecto ese, lleva muchos años el implementarlo. Otra cosa es una medida drástica de decir esto, ¿no? Que ya veremos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que luego el tema es muy interesante, ¿no? Porque lo que tú dices, tiene muchos fallos, tiene muchas cosas que pueden mejorar, pero al final el sistema, dentro de los que conocemos, yo, como dice a mi abuela, que en paz descanse, virgencita, virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Porque cada vez que quieren tocar algo, pues me meten más miedo a veces lo que implica. Y nada, Javier, no sé si quieres comentar algo más. Muchas gracias por tu No, tiempo, algo que te ha quedado en el tintero. no, nada, simplemente pues que me parece muy interesante este podcast que estás haciendo. Te animo a que sigas y Bueno, que no sé, eso ya sigas. no sé. Ya, se me acaba un poco la gasolina en septiembre. Sí, Y ¿no? he un poco entrevistado a las personas que quería entrevistar. Ah, muy Y bien. esto no quiere decir que ahora, pues en un mes, de repente, he hecho un poco lo que quería hacer porque muchas veces la gente está sujeta a TikTok, Instagram, el impacto. Y claro, yo veía personas como Tomás Guajardo, ¿no? Que de repente se jubilan, tiene un conocimiento tremendo que daría para 80 horas y de Claro, repente se va y no sé dónde está, en Cataluña, ahí en la playa, ¿no? Y publica en Instagram las fotos allí. Y todo ese conocimiento de alguien que
puso en marcha todo lo que era la era digital, el cobachillerato, los grupos, todo lo que era la Asociación de Profesores de Aragón, Nacional, altos cargos de... Y eso se pierde, ¿no? Igual que tu caso, tú eres muy joven, tú tienes mucha mecha todavía, ¿no? Pero que has contado, por ejemplo, de tu experiencia en las oposiciones, de cómo encontrar el preparador adecuado, en el momento adecuado, pues hizo un cambio en tu vida, ¿no? Y ahora lo que estás aportando ahora, tanto como elaborador como a la gente que ayuda a preparar las oposiciones, ¿no? Pues esa experiencia yo creo que conviene recogerle que quede ahí. Pues igual la verán 40 personas o la verán 10.000, eso ya nunca lo sabes, ¿no? Y una cosa que te quería comentar, que se me acaba de acordar ahora, entrevisté a Antonio Eras, que es el presidente de la Asociación de Profesores de FOL, ¿no? de Andalucía. Y comentamos algo que también está a la actualidad, que es que van a cambiar algo el máster de formación y profesorado para hacerlo más online en la pública, ¿no? Estaban los borradores presentados y demás. Y claro, lo que comentábamos es que el problema que ha habido con el máster en las privadas, y yo soy docente de universidad privada, ¿no? Es que, claro, es que al final están algunas en 8.000, 9.000, 10.000 Sí, euros. sí. En las públicas no hay plaza. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié con becas, soy de familia media, ¿no? Mis padres son maestros de Claro, escuela, pues que igual en las circunstancias actuales no podría haber hecho el máster, no habría podido ser profesor, ¿no? Y claro. cómo quizá, pues eso, quizá esto también es algo prioritario en el sentido de igualar la oportunidad de la gente que igual no tiene acceso, porque yo veo a mucha gente en economía, y con todo respeto para la gente, ¿no? De economía, por supuesto, pues eso, que pueden pagar 10.000 euros de un máster mientras trabajan en un banco o sus padres. Claro. ¿Cómo ves tú esto de que no sea económicamente más accesible lo que es el acceso a los requisitos, ¿no? Al máster de profesorado? Claro, a ver, el máster de profesorado, el problema que tienes es que en la pública, que sí que es más accesible, te obliga a ir un año, pues prácticamente mañana y tarde, con lo Sí, cual no puedes trabajar, es decir, al final sigue siendo un coste monetario, eh, y que en la privada es cierto que se han sí, sí, aprovechado de la situación, siempre que hay escasez ya sabemos lo que sí, pasa, y sí, han sí, puesto sí. el precio que les ha dado la gana. A ver, el máster tiene bastantes problemas. Yo sé que tú eres bastante crítico con el máster. Sí, Sí, a ver, el máster tiene varios problemas y uno de ellos es que en realidad no se forma a profesores. Es decir, los profesores que te vienen del máster, los chavales, ¿no? Bueno, chavales o no tan chavales, cuando te llegan en verdad no han aprendido a hacer una programación didáctica ni han aprendido de verdad. Entonces, yo lo que creo es que el máster les tiene allí un año haciendo una serie de cosas que en verdad luego no son para su formación como profesores. Entonces, para eso, yo pondría un cap como el que hicimos tú y yo. Yo en mi caso fui 2 tardes a escuchar una charla y creo que me costó 220 euros o algo así. sí, sí. Y luego se hacen las prácticas, que es donde de verdad uno pues aprende porque está con los alumnos, con un tutor que de verdad te enseña un poquito la profesión y es donde mucha gente descubre de, oye, esto no me gusta Sí, sí, o sí. oye, esto sí que me gusta mucho. Entonces, el problema del máster es que yo creo que primero habría que reconfigurar qué se enseña y si de verdad es necesario tener a la gente tantos meses y haciendo tantos trabajos que luego en la práctica no son aplicables en el aula. Entonces, yo creo que parte del sistema del acceso sí que debería ser tener a los profesores, ya sea una vez que entran por primera vez o, o cuando hacen el máster o lo que sea que hagan, tenerlos en una especie de curso de formación de verdad. Es decir, como el que la policía hace en Ávila Efectivamente, ese ejemplo. o como el que la Guardia Civil hace, no sé si en Úbeda o en Baeza. Es decir, debería ser de verdad que tú juntes a la gente y que gente profesional, es decir, que tú tienes a José, pídete una Sí, excedencia y 21 años o 3 meses a explicarles a la gente economía. Y tú llegas allí y, pues claro. bueno, a lo mejor tú le explicas la elaboración de materiales, a lo mejor llego yo y le explico la didáctica, a lo mejor llega otro y le explica cómo tratar alumnos disruptivos. Es decir, que sean módulos de verdad del día a día, oye, las tareas de verdad de un profesor. Entonces, yo creo que esa parte es trascendental, no se necesita tener a la gente como les tienen un año haciendo trabajos y, por supuesto, debería ser mucho más económica, porque si no, lo que dices tú, hay mucha gente que no puede permitirse o estar un año sin trabajar
o Sí. pagar 8.000 o 10.000 euros. Entonces, claro, le estás quitando la posibilidad a un porcentaje importante de la población de ser profesor. A mí me pasó lo mismo. Yo fui becado durante toda la universidad y si no hubiera sido becado, pues no creo que hoy fuera profesor. Es que se pierde diversidad, porque al final solo van a poder entrar de profesores un porcentaje muy alto de gente ya con posibilidades económicas, ¿no? Cuando Tesla Pública se caracterizaba en los 80, 90 y 2000, porque mucha gente de clase media o baja podía mejorar. De hecho, yo fui el primer licenciado de mi familia. O sea, quiero decirte que ese hecho de movilidad social hacia arriba, la educación pública lo posibilitaba. En cambio, yo veo ese problema ahora, ¿no? Lo que dices de Ávila, claro, yo siempre he sido partidario de eso, más que hacer el máster 1000 para que ejerzan 10, coger a los 10 que ejercen y prepararlos. ¿Qué pasa? Que eso, de nuevo, parece imposible en las universidades que renuncien a esos ingresos. Es decir, pues a nivel realista, Claro. eso es irrealizable, ¿no? El máster, el problema que veo, yo soy crítico porque hay gente que me lo defiende, digo, claro, te lo defiende porque tú tuviste a Javier o a Lisa o a Tomás o a quien sea o a Pablo Peñalver dándote las clases, pero el otro 99% tuvo un becario de universidad que le enchufaron ahí esto o te dan clases magistrales de cómo no dar clase magistral. Si te ponen un PowerPoint de lo malo que es la clase magistral y estás ahí. Y ahora los trabajos todos los hace ChatGPT ya directamente. Entonces, y ya no son unos meses, son 12 meses que ahora alguien quiere presentarse para dentro de un año y tampoco puede porque entre que te apuntas, te dan plaza, pagas, te dan el título. Es decir, a mí me sorprende cuando, no sé si has visto los datos de Cataluña este año, de las plazas desiertas en Cataluña, en las oposiciones secundarias, ha habido Sí. más plazas que candidatos desde el inicio. Pero claro, Cataluña está creciendo económicamente, hay el límite del catalán y es menos atractivo ya la docencia. Y claro, y la gente que se lo plantea, lo que tú dices, ya no es pagar una burrada de matrícula, es un año sin trabajar en Claro. ciudades caras catalanas, ¿no? Entonces, claro, yo veo este otro problema, pero no veo a corto plazo solución por los intereses, ¿no? Y con esto, yo critico al máster, pero no critico al profesorado que imparten el máster, ¿no? No, Por claro, por supuesto. supuesto, no son los Eso culpables. nunca, ¿no? El tema es eso, que veo un modelo ineficiente porque en vez de invertir el esfuerzo en los 10 que van a ir al instituto en septiembre, se invierte en 10.000 que muchos después no optan por esa vía. Pues Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Fíjate que llevamos más de una hora. Tenía muchas ganas de conocerte así cara a cara. Soy un Muy bien. ferviente admirador tuyo. Yo cada vez que veo un libro tuyo, pues digo, mira qué maravilla. ¿Por qué no lo habré escrito yo? Después sí me pasa cuando recuerdo la de horas que hay que echar para hacerlo. Pero en este momento, y la verdad es que son maravillosos. Te animo a que sigas porque, vamos, a mí me escriben cada día profesores, esta nueva asignatura que salió no sé dónde, tal. Claro, cada comunidad tiene ahora un batiburrillo terrible, ¿no? Así que Totalmente. nada, hay mucho que hacer y nada, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, José. Muchas gracias y te animo de nuevo a seguir con el podcast.